Muy bien, estamos bienvenidos a un episodio más, en esta ocasión el número 4, donde tenemos que continuar con el Evangelio de Mateo. En el día de hoy estaremos viendo ese tercer discurso. Vamos a compartir, si quieren, el PDF o la diapositiva con la que estábamos trabajando. Sería el punto número 3 en el día de hoy, las parábolas del reino, tal y como tenemos ahí indicado. Habíamos visto en los episodios anteriores, después de ver esa introducción al Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte, y lo titulábamos lo que tenía que ver con las leyes del reino, las instrucciones a los mensajeros del reino, y lo titulábamos a este tercer episodio, que sería el segundo discurso en esta estructura, lo titulábamos como los colaboradores del reino, los súbditos, y en el día de hoy las parábolas del reino. Y para eso tenemos que ir al capítulo 13 y lo vamos a titular para poder seguir con esta idea de rey y reino, el tema predominante, no solo en el Evangelio de Mateo, sino en el resto de los sinópticos. Vamos a llamarlo hoy los misterios del reino, porque como bien vamos a estar trabajando en el capítulo 13, aquí podemos ver que comienza con la parábola del sembrador, pero no solamente vamos a encontrar esta parábola, sino que vamos a tener un total de 7 parábolas en este capítulo 13. Y cada parábola nos revela un misterio a aquellos que tenemos el oído para oír. Me voy a integrar dentro de ese grupo, y aquellos que, muchos seguidores de Jesús que no eran capaces de comprender este tipo de enseñanzas, al final solamente quedaba en un mero relato. De hecho, la parábola es un relato de la vida cotidiana que guarda o encubre una gran enseñanza. Parabolé en griego es un relato con una, se coloca al lado, una enseñanza, pero a modo de misterio. Por eso vamos a titular a este capítulo 13 o a esta tercera sección del Evangelio de Mateo, lo que tiene que ver con los misterios del reino. Y como bien digo, ustedes van a encontrar 7 parábolas. Yo me voy a detener solamente en algunas, pero las tengo acá anotadas. Parábola del sembrador, es con la que Jesús comienza, que luego incluso la va a explicar a sus discípulos. Parábola del trigo y la cizaña, semilla de mostaza, levadura, tesoro escondido, perla preciosa, y el capítulo 13 termina con la parábola de la red. Ahora, sería muy aburrido que vayamos explicando parábola por parábola. Entonces, mi idea hoy, al tratar estos misterios del reino, es comenzar con el final del capítulo 13 para poder seguir una misma temática a lo largo de estos minutos que tenemos, y luego poder entrar en la importancia de tener ese oído para poder descubrir o tener esos ojos libres, limpios, para poder descubrir esos misterios. Ahora, voy a empezar por el final, porque el versículo 52 ya lo habíamos trabajado en el primer episodio, ese escriba docto en el reino de los cielos que saca de su tesoro cosas nuevas y también cosas viejas, pero el versículo 51 termina con una pregunta y una respuesta de los discípulos. Y la pregunta de Jesús es si habéis entendido esta serie de 7 parábolas que a nosotros nos llegan, porque al final, como decíamos recién, cada parábola es una enseñanza de la vida cotidiana que entraña, encierra una gran verdad que se tiene que revelar para que la persona pueda comprender y por ende aplicar. Entonces, ya cerrando, Jesús les pregunta si habían entendido cada una de estas parábolas, que aún Jesús, repito, muchas en el caso de la parábola del sembrador, se las explicó y se las detalló con todo lujo de detalle. Y es que, claro, cada parábola encierra una verdad. Y había seguidores de Jesús que había un velo puesto de ellos en su corazón, al punto que en el capítulo 13 versículo 13 el 13:13, el número, bueno, no le voy a dar una característica a ese número, pero el que tenga oídos para oír, que entienda, el 13:13, Jesús explica por qué no todos podían comprender ese tipo de enseñanza. Y dice, por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni tampoco entienden. El problema estaba en el corazón de muchos de estos seguidores. De hecho,
cuando leemos este texto, la pregunta es, bueno, ¿y por qué no tienen ojos para ver y oídos para oír? Y es curioso que no sabemos qué es lo que Jesús tiene en mente. Él está citando aquí al profeta Isaías, pero son características que nosotros vemos en los ídolos. Ojos que no ven y oídos que no oyen. Tengo aquí un salmo, se los voy a leer directamente de mi Biblia para no movernos de pantalla. La idea hoy es trabajar en este capítulo 13. Pero el Salmo 115, versículo 4 y 5, hablando de los ídolos, dice, tienen boca, dice el versículo 5. El 4 habla un poquitito de eso, ¿no? Están hechos de plata y de oro, obra de mano de hombres. Y el verso 5 dice, tienen boca, mas no hablan, los ídolos. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Notemos que aquí en el versículo 13 vemos características similares a las de estos ídolos y como bien decía, el ídolo está en el corazón de estos seguidores de Jesús, que no todos tienen ese oído para oír o esos ojos para poder ver, dado de que se han formulado, volviendo al versículo 52 de este capítulo 13, al tratar con ese escriba docto en el reino de los cielos, el ídolo de este grupo de seguidores, o de gran parte de este grupo de seguidores, tiene que ver con esas cosas viejas de las cuales ellos terminaron haciendo un ídolo. Y de ahí las características que da Jesús, mostrándonos que el ídolo es aquel que reina o impera en el corazón y viene a tornarse en una especie de velo que le impide descubrir estos misterios del reino que Jesús no solamente va a revelar aquí a modo de parábola, sino también que viene anunciando desde episodios pasados cuando vimos un poquitito esas leyes del reino que tenían que ver con el Sermón del Monte. Ahí encontramos leyes que no todos tenían el oído para poder oír. Y cuando hablamos aquí de las cosas viejas, no tiene que ver con la Biblia hebrea. Algunos han menospreciado la Biblia hebrea diciendo, bueno, eso es del antiguo pacto, eso es de la ley. No, tiene que ver con todas las tradiciones que ellos habían levantado en torno a ese texto. Ellos tienen, como bien hemos explicado, el Tanaj, esos 24 libros, que nosotros 39, Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, y en cada uno de esos mandamientos, aún en relatos, se creaba toda una especie de tradición religiosa, lo que luego Jesús va a hablar como la tradición de los ancianos, en torno a ese texto, que para ellos se terminaba convirtiendo en un ídolo al punto que se apegaban más a esas tradiciones que a la enseñanza que el texto en sí quería dejarnos. Por eso Jesús no viene a derribar las cosas viejas, no, el escriba docto toma de las cosas viejas, pero las interpreta ahora con un nuevo lente y de ahí que da lugar a las cosas nuevas. Ese nuevo lente tiene que ver con un lente pascual, es decir, lo que va a ser el evangelista que va a escribir este evangelio. Va a tomar esas cosas viejas, decíamos que un Mateo está dividido en 5 partes, igual que en Pentateuco, pero los va a interpretar a la luz de un lente nuevo, un lente pascual, lo que fue la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, siguió el mismo modelo o el mismo patrón que Jesús vino a llevar a cabo. Oíste que fue dicho cosas viejas, pero yo os digo esas cosas nuevas que Él vino a revelar. Y aún esas cosas viejas que ellos tenían, como bien hemos señalado, terminaban siendo un ídolo o era un velo puesto que les impedía poder comprender este tipo de enseñanzas que Jesús vino a dejarnos y de esa manera no podían edificar sobre la roca, tal y como estuvimos viendo en el final o en la conclusión del Sermón del Monte. Aún estas cosas viejas terminaron oscureciendo el verdadero significado del Mesías. Ellos esperaban un Mesías libertador, alguien que venga a librarlos del yugo romano, y se encontraron con otro tipo de Mesías y como bien podemos ver en otra parábola, el vino nuevo se echó a perder y el problema no era el vino añejo, sino el problema era el odre añejo, que tenía que ver con estas cosas viejas
que tristemente, a pesar de que tuvieron la oportunidad de escuchar por medio de las enseñanzas, las parábolas y las predicaciones de Jesús, esa nueva reinterpretación de estas cosas viejas, sin embargo vemos que aquí y en otros pasajes, donde en más de una ocasión Jesús predicó en parábolas, no eran capaces de poder llegar a comprender estos misterios del reino. Y de esta manera, el capítulo 13 comienza mostrándonos esta transición, este cambio que Jesús espera de lo viejo a lo nuevo. Repito, Jesús no viene a quitar de en medio las cosas viejas, Él viene a darle un significado nuevo para ellos, pero que en sí ya en el texto estaba explicado. Así que de esa manera, en este capítulo 13, vemos justamente estas cosas viejas y estas cosas nuevas representado en dos Israel, el Israel histórico y el nuevo Israel, o como bien habíamos hablado, el Israel espiritual, que estaba representado aquí en la casa donde Jesús estaba. Aquel día salió Jesús de la casa, él estaba reunido con sus discípulos, y habíamos hablado de que este era el Israel espiritual, el nuevo Israel que Jesús, esos 12 representados con esos apóstoles, había comenzado a trabajar para que el reino sea edificado. Así que aquí vemos representado en esa casa el Israel espiritual, pero vemos que Jesús sale de ahí y se sienta junto al mar. Y ahí vemos en el mar mucha gente, como dice aquí el versículo 2, y tiene que ver con el Israel histórico, esas multitudes que seguían a Jesús, pero como bien estuvimos hablando en el Sermón del Monte, se habían quedado abajo. Habíamos visto cómo en el capítulo 5, versículo 1, Jesús subió a un monte y fueron sus discípulos, fue el nuevo Israel, aquellos que subieron a ese monte, a ese ámbito de Dios, para obtener una conciencia superior que les permita vivir como ciudadanos de ese reino. Sin embargo, aquí vemos que esta mucha gente está del otro lado. Tenemos por un lado la casa de los discípulos, el Israel espiritual, por el otro lado, la mucha gente, como bien pone aquí, junto al mar, y entre medio está Jesús, para venir ahora a enseñar parábolas, misterios, y esperar que ese Israel histórico pueda transicionar a ese nuevo Israel a pesar de ese duro corazón y a pesar de todo lo que envolvía a sus tradiciones y sus creencias. Y vamos a ver que esto va a ser algo que en todo momento Jesús tuvo que llevar a cabo y que ni aun sus propios discípulos pudieron aprender de un día para otro, ¿no? El libro de los Hechos nos va a mostrar, por ejemplo, cómo muchas de estas multitudes, de esta mucha gente, el día de Pentecostés pudo tener ese compungimiento de corazón y ser parte de ese nuevo Israel de Dios. Sin embargo, aún sus propios discípulos, vemos todavía a Pedro en casa de Cornelio, en el capítulo 10, todavía con tradiciones, con cosas viejas que él necesitaba cambiar para entender esta universalidad del mensaje del Evangelio. Así que en este contexto, donde vemos a Jesús entre medio del Israel nuevo y el Israel espiritual, comienza a hablar muchas cosas, como vemos aquí, por parábolas. Y la primera que nos encontramos, y en esta sí quiero hacer un poquitito de hincapié, a pesar de que no vamos a ver las 7, pero nos muestra un poco en esta parábola cómo no basta con oír la enseñanza, sino que hay que tener ese tipo de conciencia superior, hay que subir al monte, volviendo al 5.1, para poder ahora entrar en ese reino y tener ese tipo de conocimiento que no solo nos permita o nos capacite para entender, sino también para poder obedecer y terminar edificando en la roca tal y como Jesús lo presentó en el sermón de aquel día. Por eso aquí en estas parábolas están los códigos del reino para que nosotros podamos ser parte. Y a partir del versículo 4 comienza el relato cotidiano que luego Jesús, versículos un poquitito más abajo, cuando llegan a la casa, o ahí mismo, ¿no? A los propios discípulos, al hacerlos a un lado, Jesús va a explicar esta parábola del sembrador y va a hablar de cada uno de estos tipos de 4 terrenos. Él es el sembrador, la semilla es el evangelio, pero el punto no está ni en la semilla
ni en el sembrador, el punto está en la tierra, que es cada uno. Solo la tierra que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno es capaz de entender esta parábola, de poder comprenderla, de verla sin un velo puesto y de esta manera poder aplicarla y poder edificar sobre esa roca. Pero Jesús, por ejemplo, habla del primer tipo de tierra que nosotros vemos es la tierra que la semilla fue sembrada junto al camino. Y noten cómo Jesús tiene todavía en presente el sermón del monte y espera que los discípulos también tengan presente aquellas leyes del reino que él había enseñado. Pero esta semilla que cayó junto al camino es una semilla infructuosa, es una persona que no puede llegar a comprender este tipo de enseñanzas, entre otras cosas porque viene el malo y la arrebata. Y nos recuerda un poquitito a las leyes del reino. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Era una de las oraciones que Jesús presentó en el capítulo 6, versículo 13. Por lo tanto, nos da a entender que este primer tipo de terreno fue de aquellas personas que se quedaron debajo del monte y no subieron a ese ámbito de Dios para obtener este tipo de conciencia superior. Luego nos va a hablar del que fue sembrado en pedregales, de esa semilla que fue sembrada en pedregales, donde dice que este oye la palabra, al final las cuatro tierras van a oír, pero al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, no, es de corta duración, pues viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra, termina diciendo, y luego tropieza. Otra vez nos vamos al Sermón del Monte, y en el capítulo 5, versículo 10, Jesús había hablado que bienaventurados también los que padecen persecución, aquellos que son capaces de perseverar y llegar hasta el final. Caso que en esta parábola o en este tipo de tierra, al ser pedregales, vemos que esa persecución hizo que la semilla sea infructuosa porque no fue capaz de poder perseverar. Habla también de otro tipo que fue sembrado entre espinos y este también oye la palabra al igual que el anterior, pero miren cómo acá tenemos presente Mateo capítulo 6, versículo 24 y 25. Habla del engaño de las riquezas. 6:24 Jesús había hablado de Mamón, al cual estuvimos haciendo hincapié. Allá donde está puesta nuestra seguridad, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Curioso que la palabra mamón viene de una palabra aramea, que de ahí viene amén. Ese así es, nuestra seguridad no puede estar en las riquezas y por eso esta semilla se hace infructuosa. Y así también Jesús habla del afán, Mateo 6:25, el afán de este siglo habla aquí. No os afanéis, y mostrábamos un poco cómo en el Sermón del Monte al final nos llevaba a no afanarnos ni por la comida ni por el vestido, sino de que el más que debíamos buscar era el que reine la justicia de Dios para que ese reino de Dios sea edificado. Y ya en el versículo 23 vemos ese factor sorpresa de Jesús, donde no existía ninguna tierra en Israel que dé fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Dicen los comentarios que como máximo una tierra daba el fruto al 7 por uno, y Jesús habla acá de lo milagroso que puede ser esa semilla cuando cae en buena tierra, que es capaz de dar fruto aún al 100 por uno. Y de aquí que para poder entender estos misterios del reino, notemos aquí cuatro tipos de terrenos. Bueno, ¿cómo puedo ser parte de esta cuarta tierra que fue sembrado en buena tierra, que oye, entiende la parábola y es capaz como consecuencia de aplicarla? Claro, para ser parte de esta tierra hay que volver otra vez al Sermón del Monte y hay que entrar por esa puerta estrecha a la cual habíamos hecho referencia. Mateo 7, verso 13 y 14. Estrecha es la puerta que nos conduce a ese reino. Y habíamos trabajado también que esa puerta estrecha y ese camino amplio que nos llevaba a la perdición, habíamos trabajado cómo esa puerta estrecha o la llave a esa puerta estrecha partía del 5:3. Afortunados los que deciden ser pobres, porque Dios es el rey de ellos. Y de ahí que cuando nosotros trabajamos en este capítulo y llegamos al versículo 44, luego Jesús sigue hablando de otras parábolas, pero acá en el versículo 44 nos muestra un poquitito cómo entrar o
o la necesidad de poder entrar por esta puerta estrecha, no a la fuerza, no como una imposición o una obligación religiosa, ascética, sino que uno entra por esa puerta estrecha, uno decide ser pobre en el contexto que habíamos trabajado, cuando la semilla cae y la persona es capaz de descubrir el valor y el precio de esa semilla. O en este caso, Jesús va a hablar de un tesoro escondido y de una perla de gran precio, tal y como lo tenemos ahí. Por eso, eh, este reino de Dios no se impone, repito, ni por la fuerza ni por obligación. No es algo pasivo que la persona de repente recibe y como enseña algunas teologías, bueno, si era parte de ese grupo va a creer y si no era parte va a rechazar. No, no, no. Tiene que ver con que algo se le revela y ese algo que se le revela lo lleva a tomar la decisión de Mateo 5:3. Miren estas dos parábolas, muy cortitas, a diferencia de la del sembrador, pero dice además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Noten, aquí no va a hablar de semilla, aquí va a hablar de un tesoro. Este es el reino de Dios, el cual un hombre halla, lo descubre, lo esconde de nuevo y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Noten, va y vende todo lo que tiene. Afortunados los que eligen ser pobres. Habíamos trabajado también en ese 5:3. ¿Quiénes son los que eligen ser pobres? Aquellos que entienden que necesitan lo suficiente y que aún las cosas materiales que Mamón pueda ofrecerles, en ningún momento van a dar lugar ni a ese ojo codicioso, ni a hacer tesoros en la tierra, ni a afanarse por las cosas de esta vida. Entonces vemos como en esta parábola, esta breve parábola, Jesús nos muestra, claro, quién es la persona que entra por la puerta estrecha y es buena tierra para que la semilla pueda dar fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Bueno, es la persona que descubre el valor de esa semilla, descubre el valor de ese tesoro que como bien sabemos es el Evangelio. Y está dispuesto a vender todo lo que tiene, ¿no? Y ir a buscar ese tesoro. Al final es un poquitito lo que el joven rico no descubrió el valor de este tesoro. Si al joven rico se le hubiera revelado el valor de este tesoro, todas las posesiones que venían a ser el ídolo que él tenía, al final hubieran quedado como algo secundario y él hubiera optado por buscar esa igualdad y que reine la justicia aún en sus más cercanos, en su prójimo. Ahora, acá vemos que quién es la persona que entra por esa puerta estrecha y es parte de esa buena tierra. Bueno, es aquel que descubre, halla, descubre, descubre, y con gozo, no por imposición, gozoso, no por una obligación religiosa, ascética, como ponían los letrados en muchas ocasiones, de poner cargas que ni siquiera ellos podían sobrellevar, Mateo capítulo 23. No, no, gozoso va y tiene lo material como algo secundario, descubre ese tesoro, vende todo lo que tiene, vende y compra aquel campo, se apropia de ese tesoro. Lo mismo en la parábola siguiente, la perla de gran precio, 2 versículos. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas o buenas perlas. A diferencia del anterior, este busca. Ahora lo vamos a explicar. Dice, y habiendo hallado una perla de gran precio, al igual que la anterior, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Otra vez, es una decisión. El entrar por la puerta estrecha es una decisión. Afortunados los que eligen ser pobres, porque Dios es el rey de ellos. Y cuando Dios pasa a ser nuestro rey, cuando uno entra en el reino de los cielos, se convierte en uno de esos 12, en ese Israel espiritual que tiene ahora el oído para oír y los ojos para poder ver, comprender estos misterios del reino que Jesús nos deja para que su reino pueda ser edificado. Ahora, esta parábola es similar a la anterior. La gran diferencia es que el primero que nosotros vemos no busca, no busca. Es un hombre que estaba en un campo y de repente se encuentra con este tesoro
vende todo lo que tiene y lo compra. Sin embargo, acá vemos que este mercader, eh, mm, dice que sí, que busca perlas. Y habiendo hallado, hace lo mismo que el anterior. Y acá me quiero detener y mostrar algo interesante que la parábola nos puede enseñar. Porque uno busca y encuentra y el otro no busca y encuentra. Porque creo que Jesús no quiere dejar tampoco algo rígido como solían hacer los letrados. No, al final el viento sopla. Juan capítulo 3 versículo 8. Nosotros no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Y el Espíritu tiene que soplar para que nosotros podamos ahora ver la enseñanza que hay detrás de esa parábola, de ese misterio. El Espíritu tiene que soplar para que podamos ser esa nueva creación y pasar a ser parte del Israel espiritual. Y muchos, como este personaje aquí, en este mercader que nos habla el texto, lo buscó en las escrituras. Vemos personajes como el etíope, ¿no? Que iban ahí leyendo el profeta Isaías, buscando esa perla de gran precio, y tuvo que ir Felipe a poder explicarle y enseñarle cuál era el misterio, y el Espíritu sopló, y aquel día ese mismo etíope pudo ser bautizado, como nos dice el libro de los Hechos. No sé, me vienen también a la mente cuando hablamos otro tipo de personas así. eh, Podríamos hablar de personajes que buscaban y se encontraron. A ver quién puedo darles aquí eh, anotado, que y tiene que ver un poco con esto, espero que la idea se entienda, ¿no? Personas que buscaban y de repente se encontraron, pero luego vamos a ver personas que no buscaban y aún así el viento tuvo la capacidad de poder soplar. Entonces, tengo aquí otro anotado, a ver si lo encuentro aquí en mis apuntes. Cornelio, ahí está. No sé, me costaba. Cornelio era otro que oraba, que ofrendaba, venía, buscaba esa perla de gran precio. Y Pedro fue a su casa y el viento sopló y fueron llenos del Espíritu Santo, y ese mismo día también con su familia fueron bautizados. Ahora, también nos vamos a encontrar personas que no buscaron, hombres que hallaron e hicieron lo mismo, pero que no necesariamente estaban buscando. Y esto es grandioso, porque no podemos limitar al Espíritu Santo. No podemos encerrar la luz en una habitación y pensar que este tipo de parábolas solamente es para un grupo de escogidos que buscan. No, 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 al contrario. Dios puede hacerlo con aquellos que buscan y Dios puede hacerlo con aquellos que aún ni siquiera lo buscan, como fue el caso de la mujer samaritana, que ese día, simplemente yendo a buscar agua a un pozo con tradición religiosa, pero a buscar agua en definitiva, se encontró con esta perla de gran precio. Vendió todo lo que tenía, lo compró y aún lo anunció a otros. Me viene también Saulo de Tarso, camino a Damasco. No iba buscando esa perla de gran precio. Él buscaba que su legalismo, que la ley de Israel siga siendo preservada de manera intacta, persiguiendo cristianos, pero aquel día el viento sopló y él pudo luego ser lleno del Espíritu Santo, las escamas se le cayeron de los ojos para que él pueda comprender el verdadero evangelio. Compró la perla de gran precio y tuvo todo lo demás como algo secundario. Y esto es hermoso porque nos permite ver que no sabemos en qué momento el Espíritu Santo puede soplar, aún en personas que ya hemos entrado por esa puerta estrecha, que hemos elegido ser pobres o aprender a ser pobres, teniendo esas cosas materiales como algo secundario y buscando que el reino de Dios gobierne con justicia, que pueda haber ese tipo de igualdad, y aún en personas que tal vez no lo están buscando y que todavía están por el camino amplio, aún el viento puede soplar para que estas verdades se revelen. Por eso, volviendo un poquitito al texto con el que estamos trabajando, en el versículo 10
podemos ahora entender el significado cuando le van a hacer a Jesús la pregunta de por qué él enseña en parábolas. O sea, ¿cuál era el propósito? ¿Por qué Jesús, versículo 10, por qué no podía enseñar de manera directa a todas las multitudes? Si al final el Evangelio es algo universal, no había barrera entre judíos, gentiles, no, el Evangelio es algo que aún los paganos necesitaban escuchar, a pesar de que los discípulos no pudieron comprender hasta tiempo más adelante. Y es que, claro, el mismo versículo lo explica. O sea, la pregunta es ¿por qué? Le pregunta a los discípulos de Jesús, les hablas por parábolas. ¿Qué necesidad? Bueno, la necesidad estaba primero en que las multitudes tenían que subir al monte, volviendo al 5:1. Mateo capítulo 5, verso 1. Ellos tienen que volver o tienen que subir al monte para tener ese tipo de conciencia superior, y al hacerlo y al tenerlo, se cumple un poquitito lo que nos va a decir en el versículo 12, ¿no? A cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Noten cómo, claro, ¿a quién se le revela el misterio? Al que tiene, y se le va a dar aún más. Me habla de algo activo, no me habla de una persona pasiva que de repente algo le cayó del cielo y tiene, y por eso se le revela y tendrá más. No, no, no. Me habla de una decisión. Me habla de la decisión de poder subir a ese monte. El que sube al monte es el que tiene. El que entra por la puerta estrecha, el que elige ser pobre, es el que tiene. Pero aquel que no tiene, aquel que no toma la decisión, a pesar de que aún el viento pueda soplar, pero tiene que tomar la decisión de entrar por esa puerta estrecha y dejar el camino amplio que llevaba a la perdición. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Volviendo un poquitito al texto que trabajamos también, episodios anteriores, Mateo 21:43, el reino de Dios será quitado de vosotros, del Israel histórico, y dado a gente que produzca frutos de él, es decir, el Israel espiritual. Aquí volvemos a ver en este versículo 12 los dos tipos de Israel. El Israel histórico, ¿cuál es? Aquel que no tiene, y aún lo que tiene le será quitado, le terminó siendo quitado. Sin embargo, a ese Israel espiritual, aquellos que subieron al monte, que entraron por la puerta estrecha, ese es el que tiene, y aún dice que se le dará más. Y entiendo, como decía antes, ¿no? Que muchos de estos, de Israel espiritual, estas multitudes, el día de Pentecostés, 3.000 personas se bautizaron aquel día. Luego Pedro vuelve a predicar en el templo y 5.000 personas de aquel momento, de aquella generación, fueron parte de este Israel espiritual. Pero aquí lo que estamos viendo, Jesús intenta explicar a sus discípulos en estos versículos el por qué habla por parábolas. Porque a pesar de que cada parábola encierra o engloba una enseñanza que el Espíritu tiene que soplar, que el Espíritu tiene que quitar el velo para que la persona pueda entender, solamente aquellos que puedan entrar por la puerta estrecha, solamente aquellos que hayan subido al monte, que hayan comenzado ese seguimiento de Jesús, estarían ahora capacitados para tener el oído para oír y los ojos para poder ver y comprender esa verdad que les permita ahora poder ponerla en práctica y ser parte de esos afortunados, o llegar a convertirse en ese escriba docto que toma de lo viejo, pero lo reinterpreta o lo interpreta a la luz de lo nuevo. Por eso, familia, la invitación en este episodio, me gustaría tal vez detenerme en alguna parábola más. La del grano de mostaza la habíamos explicado también los primeros episodios cuando hablamos de esa parábola del banquete, es muy similar. La de la red también, una enseñanza ahí sencilla que puede aportarnos un poquitito más acerca de estos códigos del reino, estos misterios del reino que necesitamos para poder seguir edificando el reino de Dios aquí en la tierra. Pero cierro con esto, teniendo presente un poquitito de los puntos que hemos trabajado. Cada vez que el Espíritu Santo sopla en nuestra vida, de alguna manera subimos al monte.
y nos encontramos con esa perla de gran precio que al final hace que todo lo demás se convierta en secundario. ¿Mm? Porque a veces hasta podemos poner la carga sobre una persona de llegar a decirle, bueno, tenés que procurar ser buena tierra. Y pensamos que la buena tierra, bueno, voy a intentar obedecer, voy a intentar cumplir y ser fiel. No, 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 la buena tierra es buena tierra como consecuencia de algo. Es una tierra que se ha trabajado, es una tierra que milagrosamente se produce un fruto al 30, al 60 y al 100. Lo mismo podemos caer en este error con la parábola de la perla de gran precio, de, bueno, voy a intentar poner todas las cosas secundarias, materiales, mejor dicho, como secundarias, y voy a renunciar y entonces voy a ir y comprar la perla de gran precio. No, es al revés. Es cuando uno encuentra la perla de gran precio que es impulsado, a diferencia del joven rico, a poder poner aún sus recursos materiales para beneficio de la propia comunidad. Por eso sería un error mirar estas parábolas y poniendo requisitos para encontrar la perla de gran precio. No, aún sin buscarla, el espíritu, como bien decíamos, puede soplar. Sería un modelo farisaico enseñar estrategias para convertirnos en buena tierra, o mandamientos para llegar a ser o esforzarnos por dar fruto. No, al final el punto en cada parábola es el siguiente. Hay un misterio que solamente el Espíritu puede revelar. Y tal vez nuestra oración tiene que ir en esa dirección. Ven, Espíritu Creador, haz de mí una nueva creación para que el velo pueda ser quitado y yo pueda descubrir esa perla de gran precio que me impulse, que me guíe, que me desafíe, que me anime, al igual que hicieron los discípulos, a poder ver en todos los otros ídolos, repito, volviendo un poquitito al texto, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Israel tenía características de esos ídolos que se habían entronado en sus corazones y les impedían poder escuchar y entender esas verdades. Sin embargo, cuando el Espíritu sopla, no solamente esos regímenes que nos gobiernan, esos astros se apagan, sino que renace algo nuevo. Nacemos en una nueva creación para poder entender de manera espiritual misterios que de otra manera no podrían entenderse. Por eso la invitación en este capítulo 13, en esta sección de Mateo, donde nos deja revelado algunos de estos misterios, 7 parábolas, donde la temática principal sigue siendo el reino de Dios como en su evangelio, pero poder pasar tiempo orando, y no necesariamente de manera litúrgica en una iglesia o en una sinagoga, en una comunidad, no, aún en el caminar diario, a tu trabajo, en tu casa, mientras haces tus actividades, hay un momento en el que el Espíritu Santo puede soplar y aún recordarnos cosas que hemos escuchado y poder entender el valor de esa perla, poder experimentar esa tierra que da fruto al 30, al 60 y al 100, llevando a cabo o capacitándonos para llevar a cabo esos principios del Sermón del Monte, que en definitiva nos hacen parte de este reino. Por eso, detrás de cada parábola hay una verdad y oramos para que el Espíritu Creador, para aquel que revela esas verdades espirituales que solamente con una mente espiritual se puedan llegar a entender, oramos para que Él siga soplando en nuestra vida y de esta manera haciendo de nosotros esa buena tierra, y ayudándonos, ya sea que estemos buscando o no estemos buscando, a descubrir esas perlas que nos guían y nos impulsan a ese seguimiento de Jesús sin condición alguna.